Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era. Comenzamos. Hola amigos de Energía Tabasco, bienvenidos a su programa Consentido. Hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021, año 2 de la pandemia por el COVID-19. Y en esta ocasión, grabado totalmente en vivo, estamos con el ingeniero Adán Oviedo. Él es presidente de la Sociedad Geológica Mexicana y vamos a hablar sobre geología para el desarrollo de México. Ingeniero Adán, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis, gusto saludarte, gracias por el espacio para compartir aquí con tu audiencia el tema relacionados con la geología. Gracias, gracias. El ingeniero Adán Oviedo es presidente, repito, de la Sociedad Geológica Mexicana para el periodo 2021. Tiene una trayectoria de más de 42 años trabajando en temas de la geología, obviamente en la empresa más importante del país en temas geológicos, que es Petróleos Mexicanos. Trabajó también en la empresa Comesa. Ha sido profesor en el Instituto Politécnico Nacional y también profesor invitado en la Texas University en el año 2013. Muy bien, bueno. Pues antes que otra cosa, pues yo creo que lo más importante, amigos, es saber qué es la geología. Adán, platícanos así, ¿qué es la geología? Claro, Luis. Mire, la geología es una ciencia natural cuyo propósito principal es entender y estudiar la historia, la composición interna, el origen de la Tierra y todos sus recursos naturales. Y por supuesto, cómo interactúa esta dinámica interna de la Tierra con la superficie de la Tierra, con el medio ambiente y por ende, cómo afecta al ser humano. Ok, entonces no es nada más el estudio de una roca o de parte del subsuelo, sino va desde abajo hasta el exterior. Así es, y tiene que ver con todos los elementos del medio ambiente, los ecosistemas, y la vida social del ser humano en el planeta. Ok, entonces entendamos, amigos, que todo lo que sucede y que tenemos como medio ambiente no es exclusivamente generado por la polución o por la lluvia o por los vientos. También lo que hay en el subsuelo nos habla de lo que puede suceder en el medio ambiente como lo conocemos, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Ahora, la geología, ¿en qué ramas o en qué sectores de la industria la encontramos? Tiene aplicaciones variadísimas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de lo más clásico que hay del uso y la aplicación de la geología en la estimación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Okay. En los recursos naturales podemos hablar del petróleo, por supuesto, de la minería, y cuando hablamos de minería hablamos de minerales metálicos, tales como los conocemos, oro, plata, cobre, etcétera, pero también minerales no metálicos, que son aquellas rocas que pueden ser utilizadas para la construcción o para algunos otros fines que el hombre ha usado a lo largo de su historia. Podemos hablar también de otro recurso muy importante, la geotermia, que genera electricidad. Podemos hablar también del agua, por supuesto, tanto el agua superficial como el agua subterránea, que es vital para la vida del ser humano y la vida en el planeta. Podemos hablar también de las manifestaciones internas de la Tierra, como son el volcanismo o la sismicidad, que se traducen en fenómenos naturales que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades y la sociedad en general. En general, exactamente. Y también, ya para cerrar, me comentabas que hay una parte de la geología, esto es sorprendente, amigos, relacionada con la medicina. Sí, la geología se ha ido adaptando a diferentes conceptos, a diferentes surgimientos de tecnologías y las interrelaciones con otras disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la agricultura y la biología,
Últimamente se ha estado desarrollando una rama de la geología que se llama la geología médica, que tiene que ver con la salud del ser humano. ¿Y cómo interactúa esto? Bueno, es los minerales que existen en ciertos lugares del planeta asociados a su característica propia de origen interno, le proveen ciertas características mineralógicas a los suelos en donde se cultivan ciertos alimentos que el ser humano consume. Entonces todo eso va induciendo un efecto de salud, a veces positivo, a veces negativo en el ser humano, y la trazabilidad y el seguimiento de esa mineralogía que se incorpora a los alimentos, y esos alimentos que son ingeridos por el ser humano y afectan o inciden en su salud, es lo que últimamente ha estado desarrollando el campo de la geología médica, que tiene que ver con la salud del ser humano. Okay. Otro ejemplo muy importante y novedoso son las recientes expediciones espaciales que ha hecho el Perseverance, por ejemplo, hace un mes, que amartizó en Marte, en donde muchos de los conceptos de la geología que se han desarrollado están tratándose de aplicar exoplanetariamente, ¿verdad? Es la astrogeología o la geología planetaria, en donde es otro campo de acción completamente nuevo y que responde a unas inquietudes y a unos cuestionamientos que el ser humano ha tenido a través de toda su historia, ¿verdad? ¿Qué hay más allá de nosotros mismos y en las estrellas? Sí, finalmente yo creo que ese es lo más importante que está haciendo la geología. Bueno, obviamente exteriormente es lo más importante, ¿no? Y seguramente va a tener muchas repercusiones y mucha información, y entiendo que hay muchos mexicanos incorporados en ese trabajo de la NASA, ¿no? En este proyecto de la NASA sí, hay, ahora en la convención que vamos a tener, vamos a rendir homenaje al doctor Navarro, recientemente fallecido por las cuestiones del COVID. Él introdujo tecnología, diseñó partes de la robótica, de la inteligencia artificial que estuvo presente en el Perseverance, y muchos de sus alumnos han estado participando en esos programas de astrogeología y geología planetaria. Un gran científico mexicano que hemos perdido en esta batalla lamentable de esta circunstancia pandémica, y le haremos un reconocimiento muy merecido a nuestro querido doctor Navarro. Perfecto, muy bien. Bueno, amigos, pues es Geología para el Desarrollo de México. Vamos a una pequeña pausa y entramos en materia sobre lo que es la geología en el sector energético. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético. Asignación de personal operativo. Seguimiento operacional durante la perforación. Suministro de materiales y equipos especializados. Caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando con el ingeniero Adán Oviedo, presidente de la Sociedad Geológica Mexicana, su programa Geología para el Desarrollo de México. Bueno, ya entendimos qué tantos campos abarca la geología, en dónde está presente. Ahora, los campos más importantes en el sector energético, sin lugar a dudas, serían, por ejemplo, la minería, ¿no? Para empezar. ¿Qué tanto supongo que el trabajo en minería pues, es esencial, el tema de la geología, ¿no? Para el descubrimiento y todo esto. Efectivamente, sí. El rol de la geología, como comentábamos hace un momento, es conocer la composición de la historia, la composición, la dinámica interna de la Tierra. En el estudio de la composición está la minería,
Hay técnicas sofisticadas, tecnologías muy nuevas, pero el trabajo básico es la observación, la colección de datos, el análisis en el laboratorio, la estimación o la cuantificación, en este caso, de los recursos mineros, y la propuesta preliminar para su explotación y su uso racional y sostenible para el desarrollo de la sociedad y la generación de riqueza en general para el ser humano. Ok, ese es en la parte de la minería. Algo importante pues es la parte de la vulcanología y la parte de la sismicidad, ¿no? Los sismos que puedan afectar a poblaciones, como ha sido el caso en nuestro país. Sin duda, una de las manifestaciones más evidentes y más demostrativas de la fuerza y de la tremenda energía que tiene nuestro planeta es tanto la sismicidad como las erupciones volcánicas, que además significan, cuando estos fenómenos naturales ocurren, significan un gran riesgo para los asentamientos humanos, y habrá que entonces trabajar muy fuerte, tanto en su predicción, ¿verdad? Tratar de establecer su predicción, aunque es muy complejo, pero cuando menos entender los mecanismos por los cuales suceden estos fenómenos naturales, y en función del conocimiento que se tenga de ese mecanismo de formación y de ocurrencia, generar las políticas y generar las medidas preventivas, tanto para mitigar los riesgos como para crear resiliencia en nuestras comunidades para poder hacer frente a estas circunstancias una vez que se presenten. Es un tema complejo, es un tema en continua evolución, que incorpora cada vez más tecnología, pero que también debe de estar muy ligado a la conciencia que debemos de tener como seres humanos de lo endeble y lo débiles que somos ante los embates y las fuerzas de la naturaleza. Sí, totalmente. Digo, en la parte de la erupción volcánica, por ejemplo, pues hay ya muchos estudios en donde avisan, ¿no? O sabemos medio más o menos si es posible que pueda haber una erupción de un volcán, etcétera, ¿no? Lo tenemos aquí en el caso de México, pues nuestro volcán padre, el Popocatépetl, está en constante estudio por parte de la Universidad Autónoma de México, pues para saber que todo esté bajo control, más o menos, ¿no? Efectivamente, México, en el caso de la vulcanología y la sismicidad, tiene una red y tiene instituciones exclusivamente dedicadas a ello. En este caso es el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que comanda ambos centros, el Servicio Sismológico Nacional, y un monitoreo constante y permanente de las condiciones del Popocatépetl, esta gran cadena, este gran eje volcánico que tenemos en México, que son más de 3.200 kilómetros de longitud, que inicia con el volcán en Nevado de Colima, en Colima, y termina con el volcán de San Martín en los Tuxtlas, que atraviesa todo el altiplano mexicano y que constituye el eje neovolcánico mexicano, que está asociado a la subducción de las placas y la tectónica de placas en el Pacífico, y que tienen una manifestación muy fuerte y muy bella y esplendorosa al mismo tiempo de la dinámica interna de la Tierra. Okay. Es uno de los cinturones volcánicos más activos en el mundo. Entonces, ¿hay relación entre los volcanes que tenemos, Colima, el Popo, el Iztla y el de Orizaba y todo esto, con lo que está sucediendo en las placas del Pacífico? Finalmente. Por supuesto, es su origen natural. Ok. Bueno, ahora vamos entrando, como ven amigos, poco a poco nos vamos dirigiendo hacia el tema del sector energético. Ahora, tenemos que estar en la geología muy ligada a la geotermia, por ejemplo, ¿no? Sin duda, la geotermia es la manifestación de la dinámica interna de la Tierra, es una fuente inagotable de energía limpia. México tiene un potencial muy importante de geotermia, es un país que tiene significativos avances en términos de geotermia, los campos de Cerro Prieto, los azufres, en Michoacán,
en Baja California, algunos otros en el centro del país, que están todavía por explotarse. Y la geotermia es un recurso energético que está llamado a jugar un rol muy importante ahora en tiempos modernos, sobre todo apuntando a la transición hacia una matriz energética más limpia y libre de combustibles fósiles, claro. que debe de facilitar el camino de México hacia la transición energética, aprovechando, por supuesto, la base de sus recursos fósiles, sus recursos mineros, sin duda, la geotermia, el sol, el viento, la energía asociada a la ondimotriz, la mareomotriz, la hidráulica, por supuesto, sin dejar los ríos y toda la fuerza que tenemos. Y claro, también considerar la biomasa como una fuente de generación de energía importante hacia el futuro. Es decir, México en temas energéticos tiene una gran canasta de opciones para asegurar una transición energética tersa y adecuada hacia el futuro de la humanidad, en donde todo parece indicar que el hidrógeno va a ser un elemento importante que va a gobernar la generación de energía en el futuro, y México debe de aprovechar esa riqueza de condiciones naturales asociadas a su geografía que le permiten transitar ordenadamente hacia la transición energética en el país. Claro, como lo hemos visto, amigos, la transición energética debería de ser un tema en la agenda nacional, con miras. Hace un par de horas leíamos, por ejemplo, que en Reino Unido ya hicieron un acuerdo país en donde trabajadores y sindicatos del sector petrolero, junto con la sociedad e instituciones de investigación, van a empezar a trabajar para moverse hacia la energía limpia. Entonces, imagínense, ¿no? Y nosotros todavía aquí discutiendo si le echamos más combustóleo o no a la generación de electricidad, cuando nos está comentando aquí nuestro invitadazo que la geotermia, por ejemplo, es una fuente inagotable, ¿no? Porque viene de la fuerza que tiene la Tierra en su núcleo para la generación de energía eléctrica. Entonces, pues por ahí debería de estar la CENER y la Comisión Federal de Electricidad como más inmersos finalmente, ¿no? Hay programas, hay iniciativas que se están impulsando desde el gobierno federal, canalizadas a través de la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa privada está participando también. Es un camino largo que necesita inversión, necesita constancia y necesita sobre todo un recurso humano preparado, capacitado para poder abordar estos temas que son retadores, pero que son muy importantes para el futuro del país. Sin duda alguna. Bueno, a ver, y para cerrar este bloque, hablando del recurso humano capacitado, más o menos, ¿cuántas universidades o escuelas hay en el país orientadas o que tengan la carrera de geología o geofísica? Hoy en el país hay entre 25 y 30 universidades que enseñan ciencias de la Tierra. Ok, sí, sí. Y cuando menciono ciencias de la Tierra, incluimos la geología, la geofísica, la ingeniería petrolera, la topografía principalmente, ¿no? Hay escuelas decanas que fueron las fundadoras en estos temas, como son la Universidad Nacional Autónoma de México con la Escuela Real de Minas y el Instituto Politécnico Nacional, y de ahí se han venido desarrollando muchas escuelas a lo largo del país, en Sonora, donde hay tradición minera, en el Altiplano, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Chihuahua, en Tampico también, un tecnológico que ofrece la carrera de geociencias. Aquí mismo en el estado de Tabasco hoy tenemos 3 universidades que ofrecen carreras de ciencias de la Tierra. Así es. Está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad del Campus de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Olmeca, la Universidad de la Chontalpa, la Universidad del Golfo, en fin. Hay muchas universidades que están ofreciendo estas carreras de ciencias de la Tierra hoy en el país. O sea que sí tenemos la posibilidad de tener ingenieros bien preparados para el desarrollo de más tecnología y más esfuerzo en este tema. Sin duda, hay retos que resolver y que ir abordando, como por ejemplo la homologación de los programas académicos para que tengan
conceptos generales, sustantivos estructurales básicos para que los muchachos puedan desenvolverse en el ejercicio profesional de la carrera. Y también otro gran reto es la planta académica que esté enseñando a los muchachos. Tiene que renovarse y ir preparándose más y todo esto. No tiene que ser una secuela entre el que enseña y el que aprende para que después el que aprendió pueda enseñar, sustituya al que le enseñó y pueda seguir enseñando. Aquí muy bien. La base de la experiencia de campo es fundamental en la geología, en todas las carreras la experiencia es fundamental, y en la geología la interacción y la experiencia se obtiene en el campo, trabajando en el campo. Es muy importante que los profesores tengan cierto grado de experiencia de campo para poder enseñarle a sus alumnos no solamente con los conceptos, sino la practicidad de la aplicación de la geología en el campo. Sí, sin lugar a dudas. Digo, aquel que estudia todo el tiempo su carrera sin pisar el campo, llámese lo que estudie. Sin lugar a dudas, cuando termine la escuela le van a preguntar, ¿y tu experiencia? Y la experiencia, mis amigos, lo sabemos, está allá afuera. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos, estamos platicando geología para el desarrollo de México. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Este es su programa Energía Tabasco y estamos platicando con el ingeniero Adán Oviedo, presidente de la Sociedad Geológica Mexicana. Estamos hablando de geología para el desarrollo de México. Oye, ingeniero, así brevemente, ¿cuántos años tiene la Sociedad Geológica? La Sociedad Geológica Mexicana fue fundada en 1904. Estamos cumpliendo 117 años de fundación. Joven. Es una de las sociedades gremiales, profesionales más antiguas de México y de América Latina. Sin lugar a dudas. Agrupa a una gran serie de profesionales de la geología, personas en su origen. En su nacimiento agrupó también no solamente a los profesionales, sino a aquella gente que denostaba cierto gusto por la geología, por los conceptos, por la práctica de la geología. Hoy en día también mantenemos en nuestra agrupación, somos alrededor de 800 asociados y mantenemos una amplia gama de profesionales adscritos y en el ejercicio de la geología. También quiero comentar que en el transcurso del tiempo la geología se ha ido adaptando a varias aplicaciones de sus disciplinas naturales y han ido surgiendo asociaciones profesionales en cada una de esas disciplinas, ¿verdad? Cada 2 años, voy a hacer un preámbulo del tema que vamos a tratar un poco más adelante, cada 2 años todas estas agrupaciones profesionales nos reunimos para celebrar la Convención Geológica Nacional, de la cual platicaremos un poco más adelante. En un momento, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues ahora el tema más importante desde el punto de vista de la geología y sobre todo la aplicación en México es, sin lugar a dudas, el petróleo, ¿no? Porque somos un país altamente productor de petróleo. Sin lugar a dudas, la geología ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la industria petrolera. Y esto tiene mucho que ver con la exploración. Sin duda. La exploración petrolera es un tema fundamental en el ejercicio profesional de la geología. Quiero comentar también que si bien la exploración es sujeto principalmente, o es un tema abordado principalmente por las ciencias de la tierra, ¿verdad? La explotación del petróleo ya conlleva una serie de disciplinas profesionales complementarias para el correcto aprovechamiento, pero en términos de la exploración corresponde principalmente
a los geólogos, geofísicos, biólogos, paleontólogos, topógrafos, y algunos ingenieros petroleros, por supuesto, ejercer multidisciplinariamente a través del tiempo y poner sus conocimientos en forma conjunta para ir desentrañando los principales causas y los principales orígenes que llevan a determinar la ubicación comercial de un yacimiento de hidrocarburos en el subsuelo. Es una tarea compleja que toma mucho tiempo, que requiere una gran aplicación de tecnología y sobre todo necesita un trabajo multidisciplinario permanente. Permanente. Y como bien dices, lleva tiempo la exploración, ¿no? O sea, determinar un yacimiento no se hace de la noche a la mañana, finalmente lleva todo un proceso que puede tomar 3, 4, 5 años, 10 años posiblemente. Dependiendo del grado de conocimiento que se tenga de las áreas a donde se va a incurrir o a empezar a trabajar, pero sí, en un área nueva, completamente nueva, puede tomar entre 3 y 8 años hacer el primer descubrimiento de un campo comercial de hidrocarburos, y ponerlo en producción puede significar otros 4 o 5 años más, es decir, que en áreas nuevas, completamente nuevas, podemos estar esperando la primera producción de crudos o de petróleo entre 10 y 13 años, digamos, ¿no? Son procesos de largo tiempo de maduración. Totalmente. Que requieren grandes niveles de inversión constantes en el tiempo para poder realizar esa tarea en 13 años, ¿verdad? Por poner este ejemplo que estamos mencionando, si el ciclo de inversión se interrumpe, obviamente el proceso se alarga, claro. Hablemos, por ejemplo, tenemos 3 tipos de origen del yacimiento petrolero en nuestro país. Uno es el terrestre, que pues ha sido el de toda la vida, desde principios del siglo pasado. Luego tenemos el área somera, de aguas someras, y luego el de aguas profundas. Digamos que áreas nuevas podrían considerarse solamente en aguas, o también hay en tierra áreas nuevas. La diferenciación que tú acabas de hacer tiene términos y connotaciones geográficas de ubicación, ¿verdad? Okay. En términos genéticos ocurre el mismo proceso, ya sea en tierra, en aguas someras o en aguas profundas. El proceso de formación del petróleo es el mismo. Sí, sí. Aquí lo diferenciamos solamente por su ubicación y por la referencia de si está en tierra o está en mar. Puede ser exactamente igual. Por ejemplo, una de las últimas grandes fronteras en México fue las aguas profundas en el Golfo de México. Es correcto. Que realmente su exploración inició en México en el año 2001. Si lo comparamos con los Estados Unidos, ellos empezaron en 1976 a explorar aguas profundas. 25 años. Para nosotros era realmente una frontera importante, pero aún en tierra tenemos áreas que todavía no hemos explorado completamente. Por ejemplo, el frente de la Sierra Madre Oriental, que es un área que hemos constatado que hay crudo, hay petróleo. Ha sido complicada su prospección. Hay tecnologías hoy nuevas que nos permiten volver a esas áreas para poder revisar. ¿Dónde están estas áreas para que nuestros amigos las ubiquen, básicamente? La Sierra Madre Oriental es todo el frente de la Sierra Madre Oriental, desde la parte de la inflexión de Monterrey hasta, digamos, Córdoba, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, donde están los frentes tectónicos. No quiero usar lenguaje muy técnico, sino más o menos por eso. Pero hablemos desde el Cerro de la Silla hasta casi el Pico de Orizaba. Por ejemplo, es una zona que hemos, que bien valdría la pena volver a retomar. Sobre todo también considerando algunas áreas asociadas a los yacimientos no convencionales, que hay una gran discusión si los aprovechamos o no. Pero el hecho es que hay una riqueza petrolera en el país identificada a través de más de 117 años exactamente de trabajo, porque recordemos que el primer pozo comercial productor fue el pozo La Pez en el campo Ébano, en el estado de San Luis Potosí, en 1904. Entonces,
Nuestra industria petrolera mexicana nació en 1904, coincidentemente al mismo año que se fundó la Sociedad Geológica Mexicana, y tenemos 117 años de continuo conocimiento, de aprender, de valorar, de estimar y de aprovechar los recursos fósiles de los hidrocarburos para contribuir al desarrollo del país, que sin duda es un elemento de desarrollo y progreso económico y crecimiento importante, no solamente para México, para cualquier país que tenga recursos naturales y especialmente el petróleo. Claro. Para que vayamos centrando las cosas, el trabajo de la exploración, que es donde inicia el proceso, hasta la explotación, o sea, la producción ya de crudo, puede tomar de 3 a 13, 15 años, más o menos, ¿no? En áreas frontera. En áreas fronteras. En áreas donde haya conocimiento y haya infraestructura, puede ponerse los descubrimientos en un par de años rápidamente en producción. Ok. ¿Esto en tierra? En tierra, en el mar también. ¿Sí? Hay instalaciones, por ejemplo, en la zona de Campeche, en México, Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Si hablamos a nivel de empresas, Petróleos Mexicanos es la empresa número 1 de producción costa afuera en el mundo en aguas someras, somos los mejores en el mundo, y el país y Petróleos Mexicanos ha desarrollado ahí una serie de habilidades, de competencias importantes que le permiten ser el mejor en el mundo en la explotación de aguas someras. De aguas someras. ¿Qué pasa con las aguas profundas? ¿Qué pasa con los nuevos yacimientos que se están descubriendo? ¿Y qué pasa con los trabajos que va a hacer la iniciativa privada o que está haciendo la iniciativa privada? Con eso volvemos, no se vayan, esto es Energía Tabasco. Gracias. Petróleo y Energía es la revista líder del sector energético en México. Contamos con más de 19 años de experiencia contando las historias más relevantes del sector energético en nuestro país. Es por ello que contamos con el listado de los 100 líderes del sector energía. Nuestra fuerza de difusión es inigualable. Contamos con más de 55,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y tenemos un aproximado de 5,000 lectores mensuales. Contamos con productos digitales disruptivos en toda la barra de Piani Digital, desde los reports, talks, podcast y Piani Live Chats. Con Exo, Marketing Energético, tenemos un objetivo: fidelizar tu marca y colocarla en el top of mind del consumidor para generar sensibilidad y preferencia por tu marca. Tu voz y tu empresa son clave para este 2021. Súmate a nuestra plataforma. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando en el tema Geología para el Desarrollo de México con nuestro invitado, el ingeniero Adán Oviedo. Él es presidente de la Sociedad Geológica Mexicana. Y estábamos hablando de los trabajos y del tiempo que toma, hablando en geología, el encontrar un yacimiento y desarrollarlo de petróleo en nuestro país. Actualmente hay yacimientos que pues, se ponen en operación en 2 años. Sí, depende de la cercanía de la infraestructura que tengamos para ponerlo en producción. Exactamente. Eso puede suceder tanto en tierra como en el mar, en la zona de Campeche. Pemex ha sido capaz de hacerlo a través de muchos años, sigue teniendo esa capacidad y lo está demostrando actualmente, poniendo en producción rápidamente esos descubrimientos que realiza cercano a instalaciones ya de producción. El chiste es que haya una instalación cercana para que no haya que llevar toda la infraestructura, ¿no? Así es, finalmente. Construir la infraestructura en unas zonas alejadas y conectarse a los sistemas de recolección de ductos para mover el hidrocarburo, esa toma más tiempo y, por supuesto, mucha más inversión. Claro, ese es el tema. Hablemos, por ejemplo, de las empresas que en la reforma energética obtuvieron ciertos campos, que hoy se está hablando de ellas. Una de ellas es Jaguar, por ejemplo, por el tema de la falta de gas, ¿no? Y Jaguar tiene una gran cantidad de campos en toda la región de Burgos, Misantla, Tampico, que es donde hay mucho gas, ¿no?
¿cuánto tiempo más o menos calcularíamos ahí que estuvieran ellos trabajando? Porque entiendo que no hay tanta infraestructura. No, en Burgos sí hay infraestructura. Petróleos Mexicanos estuvo explotando la cuenca de Burgos de manera exitosa, muy exitosamente. Llegó a niveles de producción muy importantes que satisfacieron en su momento, al principio de este siglo, las necesidades de gas estratégico para el país. Incluso Petróleos Mexicanos creó un programa, bueno, no Petróleos Mexicanos, el Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos creó un programa que se llamó Programa Estratégico de Gas, que abordó esa problemática en ese momento y fue un programa muy exitoso. ¿Eso fue en el 2000? En el inicio de este siglo, del 2000. Ok. ¿Qué le pasó a ese programa? Bueno, ese programa decayó en función de los márgenes de rentabilidad, ¿verdad? Uno de los grandes circunstancias para cualquier empresa petrolera, no solamente Petróleos Mexicanos, es la rentabilidad de sus proyectos. Claro. Los proyectos de aceite son más rentables que los de gas y los limitados, siempre limitados recursos de inversión que tiene la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, la obligan a ser muy selectiva en sus programas de inversión, no porque no haya portafolio, no porque no tenga oportunidades, sino porque no hay la suficiente inversión para abordar todas aquellas oportunidades que Petróleos Mexicanos tiene en su cartera de negocios. Sí, porque finalmente, como dicen, si tengo 10 pesos, pues tengo que ver dónde invertir esos 10 pesos de manera más rentable, ¿no? Así es, es una lógica económica simple. Exactamente, e invertirlos en el tema del gas no va a ser tan rentable como el aceite, finalmente. Pero bueno, esperemos que con estas nuevas empresas, pues obviamente va a haber una mayor inversión en todos los campos, ¿no? Ahora, en la parte de aguas profundas, me comentabas que tú tuviste una experiencia ahí cuando trabajaste en Petróleos Mexicanos. Sí, cuando estuve en Petróleos Mexicanos y tuve el privilegio de conducir o ser el responsable del grupo de profesionales que ejecutábamos la exploración, nos tocó descubrir el primer campo en aguas profundas, el campo Lakach, y sentar los conocimientos y adquirir la información básica para empezar a evaluar el potencial en aguas profundas, que es muy importante en México. Hoy no tenemos todavía producción de aguas profundas. Eso te puede dar una idea de lo complejo y de los grandes niveles de inversión que requieren estos proyectos, que son muy demandantes de inversión y de tecnología. Sin embargo, el potencial está ahí, existe, y en algún momento va a materializarse para que pueda contribuir al crecimiento y al desarrollo del país. ¿Este campo Lakach se está desarrollando todavía? Se hizo todo el estudio, se preparó la infraestructura conceptualmente, se hicieron algunas obras. El campo es principalmente de gas, entonces también cayó en la cartera de prioridades, digamos, de la empresa por las circunstancias que estábamos manejando anteriormente. Sí. Pero ahí está, y hay importantes descubrimientos. Los descubrimientos en la zona de Perdido que hizo Pemex en el 2012, uno de los más grandes que ha habido en todo el Golfo de México, incluyendo la parte de los Estados Unidos, están todavía continuando su evaluación, perforándose los pozos de delimitación. Y según las noticias que se han liberado por ahí, está próxima 2024, tal vez la primera producción en este campo Trión, que Pemex ejecuta en conjunto con una empresa australiana, BHP Billiton. Así es. O sea que ellos empezaron en 2015, ¿no? Fue esa licitación para la del farm out con Pemex Trión, de Pemex y BHP. Eso que quiere decir que más o menos se está tomando 9 años cuando ya traían un trabajo de investigación y de exploración. No solamente un trabajo de investigación y de exploración, ya Pemex había descubierto el campo. Exacto, claro. El riesgo más grande, la tarea más difícil, Pemex ya la había hecho. Sí. Nada más que ahora hay que sacarlo, porque si no, pues no tiene mucho sentido saber que ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, en la parte
gas y de esta parte de la geología, pues llegamos al tema del fracking, ¿no? Hay una enorme discusión en México si debemos o no debemos entrarle al tema del fracking. En Estados Unidos le han entrado, entiendo que cada vez de manera más exitosa por los cuidados que tiene que haber con el agua y todo esto. Tenemos, como bien dijiste hace rato, las fronteras pues son las mismas, ¿no? En tierra o en agua la diferencia es geográfica nada más, y así mismo sucede con los campos de estos Eagle Ford que están en Texas, con los campos que tenemos, por ejemplo, en Coahuila, ¿no? En todas estas lagunas muertas que les llaman, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la Sociedad Geológica respecto de este tema? Bueno, mira, primero quiero puntualizar que no es la opinión que voy a emitir, no es la opinión de la Sociedad Geológica Mexicana, es la opinión personal con la experiencia que tengo en la industria, no necesariamente refleja la opinión de la Sociedad Geológica Mexicana. Me parece muy bien. El tema del fracking es un asunto muy controvertido. Sin duda, los Estados Unidos, con la puesta en práctica de esta tecnología de fracturamiento hidráulico masivo, pues revirtió toda una condición de país importador, ahora es un país exportador de gas y de crudo, ¿verdad? Eso es un hecho innegable. También hay circunstancias y documentación de efectos colaterales que hay que observar en términos de contaminación, en términos de daños a los acuíferos, en términos de quejas de las comunidades en los Estados Unidos. Ese es otro tema que tampoco se puede soslayar, es real y existe. Hay algunos países que no permiten el uso del fracking considerando estos antecedentes, hay otros países que lo están ejecutando y están aprovechando la base de sus recursos naturales, como Argentina en el área de Vaca Muerta. Y habría que valorar y ponderar con mucho cuidado si seguimos adelante o no en este tema. Lo que sí podemos mencionar es que los recursos prospectivos, porque no hemos descubierto todavía reservas importantes asociadas a los yacimientos no convencionales, que son aquellos que tienen que ser susceptibles de extraerse por medio de la fractura hidráulica masiva, son importantes en México, son un volumen importante y podrían significar una contribución muy importante a la economía, a los ingresos del Estado para redistribuir la riqueza y para ordenar el crecimiento y continuar con el crecimiento económico de México. Pero por el otro lado persiste también la problemática social, ambiental, con las comunidades al respecto del uso masivo de esta tecnología que pone en riesgo también el suministro de agua para el consumo humano o para el riego. Entonces, es una dicotomía que habrá que solucionar. Por lo pronto, en México existen los suficientes volúmenes de recursos prospectivos y de reservas convencionales, es decir, aquellas que no necesitan aplicarse por el fracking para ser monetizadas y puestas al servicio del crecimiento y del desarrollo del país, y sobre todo para activar la economía y generar oportunidades para la población joven en México, que es un nivel importante de personas en el país. Entonces, sin duda, es un tema que habrá que seguir discutiendo, analizando, y en el Inter también están surgiendo y están adaptando tecnologías para resolver esa problemática, tanto el tema de la contaminación como de los posibles riesgos de suministro de agua y algunos otros asociados con cuestiones ambientales en donde se ejercen estas prácticas. Habrá que esperar, habrá que ir moderando la discusión, incorporando los conceptos de la tecnología, valorando el impacto de la tecnología en la reducción de estos riesgos ambientales, comunales y sociales, y en su momento definir el uso de estos recursos que ahí existen y son importantes en el subsuelo mexicano. Sí, claro, ahí están, pero como bien dices, todavía tenemos por extraer mucho de lo convencional, entonces no hay que correr
desbocadamente. Y además está el tema, que es con el que empezamos y que ya es un tema recurrente en este programa, el tema de la transición energética. Entonces, quizá no necesitemos llegar a temas de fracking si empezamos a trabajar en el tema de los convencionales un poco más a prisa y empezar a desarrollar, como lo vimos hace unos minutos, por ejemplo, con el tema de la geotermia, ¿no? Una mayor generación de energía limpia, que puede ser geotérmica, que puede ser el hidrógeno, por ejemplo. Pues, sin duda, ¿verdad? México tiene un vasto potencial de recursos petroleros, recursos prospectivos y reservas petroleras convencionales, digamos, hay importantes volúmenes. Recordemos los números, ¿verdad? Si sumamos los recursos prospectivos, que son aquellos que no se han descubierto todavía, pero que tienen un grado alto de poder ser materializables, ¿verdad? Estamos hablando de casi 112,000 millones de barriles de petróleo equivalente, que es una cantidad muy, muy importante. Y si vemos solamente a los recursos convencionales, es decir, aquellos que no necesitan el fracking, son casi 40% de estos 112,000, estamos hablando de 40 y tantos mil millones de barriles de petróleo equivalente que no necesitan fracking y que pueden ser explotados todavía por el país. Si vemos las tendencias de predicción de los recursos fósiles hacia el futuro, según proyecciones de varias agencias especializadas en el tema, podemos ver que los hidrocarburos, ya sea los líquidos, o sea, el crudo o el gas, que es el que va a jugar un rol muy importante, van a seguir contribuyendo en la matriz energética mundial de una manera muy importante todavía hasta alrededor de los años 40, 50. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos al menos un par de décadas en México sobre la base de los grandes recursos fósiles que tiene el país y el gran potencial de geotermia, de energía solar, de energía hidráulica, de energía eólica y de la biomasa sobre todo también, poder organizar una ruta y un camino eficiente, ordenado, que nos permita transitar hacia un cambio en nuestra matriz energética, que permita un desarrollo más eficiente, más limpio, que protejamos al ambiente, que protejamos al ser humano en su entorno de hábitat natural y que nos alineemos con las preocupaciones mundiales en este tema que son muy importantes y que además son un tema y un asunto vital en las nuevas generaciones. Por supuesto, no es para nosotros. Las nuevas generaciones están muy preocupadas por estos temas, nosotros también, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones es tema central en ellos, en los temas ecológicos y el tema de un ambiente más limpio para vivir en el planeta. Y con recursos, con las grandes posibilidades que la geografía y la ubicación y los recursos naturales que tiene México, nos permite trabajar de una manera ordenada en esto. En el plan de desarrollo de energía encabezado por el gobierno federal está contemplada esta circunstancia. Habrá solamente que no soslayarla porque es algo que se ve lejano en el tiempo, pero debemos de trabajar ordenadamente para ello, para poder materializar y cambiar adecuadamente nuestra matriz energética que nos permita esa generación de energía limpia que acompañe, que impulse el crecimiento, que genere oportunidades para los jóvenes, pero que al mismo tiempo genere condiciones de un ambiente y un respeto a los ecosistemas y al medio ambiente en el que vivimos. Así es. Ahí somos nosotros los que los jóvenes están preocupados, pero nosotros debemos de estar ocupados más que preocupados, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Estamos platicando sobre geología para el desarrollo de nuestro país. Es un campo muy, muy amplio, pero bueno, ya volvemos. Esto es Energía Tabasco. Gracias. KM Consulting, soluciones estratégicas de personal. En estos tiempos de contingencia ofrecemos 25% de descuento en reclutamiento y selección de personal. Contamos con personal experimentado, calificado y capacitado. Todos nuestros candidatos son evaluados con pruebas psicométricas. Realizamos una selección minuciosa para ofrecerte los mejores candidatos. Manejamos perfiles directivos, gerenciales, administrativos y operativos.
Contáctanos al 9935-612828 o al correo electrónico clientes@kmconsultingmexico.com. KM Consulting, soluciones estratégicas de personal. Listo, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de geología para el desarrollo de México. Es un tema, wow, importantísimo, abarca todas las áreas del sector energético y muchas más, como ya lo vimos aquí con nuestro invitado. Y bueno, ya hemos hablado de la generación de energía eléctrica a través de la geotermia, hemos hablado de la minería, hablamos un poco sobre la parte sísmica, la vulcanología, los yacimientos que puede haber en convencionales y no convencionales, el fracking, etcétera. Un tema muy importante de la geología es el agua, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel país en esa situación? ¿Qué nos puedes opinar al respecto? Bueno, el tema del agua en México es un tema, tal vez, mi punto de vista muy personal, soslayado. Estamos en una situación, no solamente México, sino todo el planeta está en una situación complicada en términos de suministro de agua. Recordemos que tenemos derecho al agua, ¿verdad? Constitucionalmente. Que es un derecho inalienable, como dicen, ¿no? Sin embargo, vemos también continuamente, sobre todo en las grandes urbes en México, la Ciudad de México, por ejemplo, esa megalópolis que tiene problemas fuertes, permanentes de suministro de agua en núcleos importantes. En México sabemos, todos tenemos conciencia, hemos visto, hemos caminado por las calles de la Ciudad de México y hemos constatado el hundimiento que sufre asociado a la explotación a la sobreexplotación de los acuíferos someros, ¿verdad? Pues ese problema es muy grave no solamente en la Ciudad de México, sino en casi todo el país. El país tiene un estrés hídrico importante, y estrés hídrico es que estamos llegando a no ser capaces de tener el suministro básico, elemental, para satisfacer las necesidades que tiene el ser humano, en su faceta más elemental de uso personal del agua, pero también para todas las actividades agropecuarias, primarias e industriales de proceso que requiere para generar los insumos y los benefactores y los satisfactores de la vida cotidiana moderna. Entonces el tema del agua es muy importante, sobre todo el agua subterránea. En México la mayoría de los acuíferos están sobreexplotados, y no solamente sobreexplotados, sino que hay un grado de contaminación muy importante en los acuíferos que está incidiendo también de una manera severa en la salud del ser humano. En ciertas localidades no es algo genérico, pero habrá que abordarlo. Entonces hay un tema muy importante de estrés hídrico y de disponibilidad de agua para el futuro en México, que también es un tema que se ve en la lejanía, distante en el tiempo, pero que ya nos está afectando y que debemos de ir abordando también con un mapa de ruta y con una preparación y con una constancia suficiente para poder no solamente no soslayarlo, sino tenerlo presente constantemente e irlo resolviendo en el tiempo. Para ello, en la Sociedad Geológica Mexicana y, por ejemplo, la Asociación Hidrológica Mexicana y la Asociación Mexicana de Hidráulica, hay expertos en estos temas que han estado trabajando. Hemos estado también, vamos a trabajar con ellos para integrar un programa de muy largo plazo, cuando menos los esbozos que puedan ser sometidos a consideración de las administraciones federales en turno, para que definamos una agenda transeccional de largo plazo con enfoque integral que nos permita resolver estos problemas en los cuales la geología contribuye de una manera importante. Estamos hablando hoy del agua, pero también hablamos de los recursos mineros, de los fenómenos naturales que afectan los centros de población humanos. Hablamos de la generación y suministro de energía en todos los temas que platicamos hace un momento, y en todos estos temas que son trascendentes para la vida y el desarrollo de un país y la vida de su sociedad. La geología está presente y hace contribuciones importantes. Son temas que deberemos, insisto, abordar de una manera holística, integral, con una visión de largo plazo y constantes en el tiempo.
Sobre todo porque, por ejemplo, el agua, mencionaste ahorita el tema del estrés hídrico, ¿no? Esto es la falta de... La falta de agua. Si vemos el mapa de estrés hídrico del país, nos vamos a sorprender porque hay áreas que están en rojo desde hace un buen tiempo y hemos hecho pocos avances para resolver esa problemática. ¿Un ejemplo? Toda la parte norte del país, toda la parte central del país, en el altiplano, en donde está concentrada la mayor planta industrial que además consume mucha agua. Hay problemas de suministro de agua y por otro lado también el desbalance, digamos, en el hábitat natural, ¿verdad? Del agua en México. Un porcentaje muy alto, muy alto, 60-70% lo tenemos concentrado en el sureste, pero la mayor requerimiento de consumo de agua se da en el norte, en el altiplano. Entonces hay un desbalance en el suministro que habrá que resolver en algún momento. Por otro lado, también el exceso, digamos, entre comillas, de agua en el sureste de México, pues nos crea otro tipo de problemas, como son las inundaciones, las avalanchas, los deslaves, las avenidas torrenciales que cuando se combinan con fenómenos naturales, meteorológicos, climáticos y la proximidad de nuestras sierras en el Pacífico, que los ríos desembocan hacia el Golfo, pues provocan casi sistemáticamente inundaciones año con año, que habrá que resolver también, habrá que abordarlo desde el punto de vista de la problemática del agua, en este caso no desde el punto de vista de subsuelo, sino el manejo superficial y el manejo adecuado del agua superficial, que puede causar también problemas muy importantes. Sí. Graves daños a la sociedad, a la agricultura, al sistema agropecuario, pecuario, en fin. Bueno, pues sí, el tema del agua es un tema que da para mucho, porque el agua es un producto básico para la vida, pero además indispensable para casi toda la cadena productiva de cualquier sector industrial. Amigos, esto es Energía Tabasco, estamos ya para llegar a la parte álgida de nuestro programa. No se vayan, gracias. En el directorio de la industria energética mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de geología para el desarrollo de México. Nos acompaña el ingeniero Adán Oviedo, él es presidente de la Sociedad Geológica Mexicana. Bueno, pues ya platicamos de qué es la geología, ya hablamos de las aplicaciones de la geología en los campos. En la industria hablamos de la minería, hablamos de la electricidad con el tema de la geotermia, hablamos del estudio de la vulcanología, los sismos, inclusive de lo que está haciendo el Perseverance en Marte hoy en día, donde hay aplicaciones de ingenieros mexicanos. Hablamos también del petróleo y todo lo que hay por hacer convencional antes de pensar en lo no convencional, y hablamos también del tema del agua, que les prometemos que ese tema del agua lo vamos a traer en un nuevo programa porque da para muchísimo el tema del agua, que es un producto básico para el consumo, básico para la vida, pero también indispensable para todos los sectores productivos de la industria, sin lugar a dudas. Bueno, todo esto que vimos ya, Adán, pues sí presenta grandes retos, presenta una grave problemática, pero toda problemática siempre tiene soluciones, ¿no? ¿Cómo es que los ingenieros geólogos, la sociedad geológica, ahora sí que enfrenta estos retos y los, no sé, habla de ellos?
Muy bien, Luis. Pues sí, efectivamente, los campos y la aplicación de la geología es muy variada, y dado que tiene que ver con la estimación y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿verdad?, del país, pues significan contribuciones importantes para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué hacemos en la Sociedad Geológica Mexicana para poder poner en la mesa posibles soluciones o avances en las investigaciones en estos temas? Pues realizamos una convención geológica nacional cada 2 años, en donde nuestros asociados y las asociaciones afines a la geología nos sentamos y trabajamos e intercambiamos experiencias. Este año vamos a realizar nuestra Convención Geológica Nacional virtual, asociado al tema de la pandemia y todas las circunstancias y los cambios que nos ha obligado a hacer en nuestro hábitat, en nuestra movilidad y en nuestra vida cotidiana, pero también aprovechando la gran oportunidad y la posibilidad de la comunicación virtual en las redes sociales y en la telecomunicación, pues queremos hacer este evento virtual para poder seguir contribuyendo, generando ideas, generando posicionamientos, investigaciones que coadyuven a solucionar las problemáticas, las oportunidades y los retos que se presentan en todos los sectores en donde la geología tiene un rol que desempeñar y que tienen que ver con el desarrollo del país. En este caso, en este año, nos vamos a desarrollar la Convención Geológica Nacional Virtual del 19 al 23 de abril. La estamos organizando con participación de sociedades hermanas afines a la geología, instituciones de investigación, instituciones de educación superior, organizaciones tanto del sector público como privado, que contribuyen, que van a contribuir y van a participar con nosotros en la celebración de esta Convención Geológica Nacional, que tiene 4 objetivos fundamentales. El primero de ellos es divulgar la contribución de la geología y de las ciencias afines en los grandes temas nacionales. El segundo es difundir los estudios e investigaciones de los profesionales de la geología. El tercer objetivo es promover la colaboración y vinculación del gremio geológico y la industria. Y el cuarto, y no menos importante, es impulsar la relación de la comunidad geológica académico-estudiantil con el ejercicio profesional de la geología. En la convención tendremos 3 eventos importantes, ¿verdad? Nuestro programa, por supuesto, la inauguración, en donde esperamos que autoridades del sector, tanto de energía como de economía, nos acompañen en la inauguración del evento. Y durante la inauguración tendremos el reconocimiento a nuestros geólogos prominentes que han realizado ya sea investigaciones, una trayectoria académica o de trabajo profesional destacada en su vida. Y daremos inicio también a la convención en la inauguración. Tendremos el programa técnico, que está constituido por presentaciones orales y presentaciones pósters, en donde los investigadores, los estudiantes nos darán a conocer los últimos trabajos en investigaciones que han realizado en las varias temas o secciones de la geología. Y también tendremos una exposición virtual, en donde las empresas que presten servicios, brinden equipos, generen productos o servicios para los usos industriales y la aplicación industrial de la geología, puedan también participar con nosotros y intercambiar y poner sus productos, servicios o equipos en conocimiento de todos los asistentes a la convención. Este año estamos impulsando un capítulo adicional que se llama la vinculación con la industria, en donde, aprovechando la participación de estudiantes, universidades y otras asociaciones profesionales y las empresas de servicios o de equipos y materiales en el sector geológico industrial, vamos a vincularlos de tal manera que los muchachos que están estudiando puedan encontrar en estas empresas o en estas asociaciones o en estos profesionales de la geología, puedan encontrar espacios para sus prácticas profesionales, para su servicio social o para
encontrar mentores externos a sus universidades que los puedan guiar en sus investigaciones, en sus trabajos de tesis, para poder concluir sus estudios. Esta sección la estamos llamando vinculación con la industria, estamos seguros que va a ser exitoso y le va a permitir a los jóvenes estudiantes que están por terminar sus estudios dar sus primeros pasos vinculantes, digamos, en el ejercicio profesional de la carrera. Fundamental, sin lugar a dudas. Yo algo que veo aquí en este amplio programa, porque es toda una semana, ¿no? La convención, finalmente es como llamar la atención de autoridades, organismos, instituciones y del público en general de la trascendencia de la geología en el quehacer, en el día a día y en el desarrollo del país, ¿no? Finalmente. Efectivamente, por eso el lema de nuestra convención es el rol de la geología en el desarrollo nacional. Así es. Para poner en la mesa estos temas, estas investigaciones, estas opiniones que permitan que los profesionales de la geología, ya sea independientemente o agrupados en estas asociaciones profesionales, podamos contribuir de una manera oportuna, técnicamente sustentada en el desarrollo del país. Definitivo. Muy bien. Bien, amigos, pues esto sin lugar a dudas es una gran noticia, no solo para los geólogos, sino para todas las industrias relacionadas con la geología. Aquí en Energía Tabasco haremos eco las siguientes semanas hasta que se llegue la convención. Es una excelente oportunidad para los jóvenes, no nada más para que mejoren sus capacidades o para que aprendan más, sino para que de una vez se vayan vinculando al tema del trabajo de campo, que como lo dijo nuestro invitado al principio del programa, la experiencia de campo es el valor fundamental de todo geólogo, ¿no? Así es. Muy bien, pues ya lo saben, del 19 al 23 de abril, estén pendientes, geología, el rol de la geología para el desarrollo de México. Los invitamos, los esperamos. Un mensaje final, si me permite. Por favor, quiero invitar a la participación a esta convención, a todo el público en general. Estaremos difundiendo y dando a conocer las investigaciones y los puntos de vista y los últimos trabajos de nuestros expertos en las diferentes disciplinas de la geología. Y quiero invitar también y hacer mención especial de la participación de la mujer en la geología. Muy bien. Tenemos destacadísimas geólogas que han contribuido de una manera muy importante y significativa en varios tópicos de la geología. Hoy en las carreras, en las universidades que enseñan geología en el país, hay una matrícula importante de mujeres. Las invitamos, las recibimos, reconocemos su participación, su capacidad, su entusiasmo y su incorporación a la vida profesional, con la seguridad de que continuarán haciendo contribuciones importantes para el desarrollo de la geología y el desarrollo del país en general, de la sociedad en específico, y las invitamos y reconocemos su participación. Quiero mencionar también que la Sociedad Geológica Mexicana tuvo ya en la gestión de la mesa directiva pasada su primera mujer presidenta en los 117 años que tenemos de haber existido. Fue la doctora Elena Centeno, que tuvo una magnífica gestión durante su mesa directiva y que nos ha heredado una gran responsabilidad y un gran compromiso para continuar con las tareas de la Sociedad Geológica Mexicana. Perfecto. Han sido muchos los presidentes de la Sociedad Geológica Mexicana que han contribuido de una manera importante a la divulgación de la importancia de la geología, y hoy, en honor a ellos y a la trayectoria de todo el gremio geológico, continuamos con esta tradición de la divulgación de la geología y la importancia de la geología en el desarrollo nacional. Los esperamos en la convención del 19 al 23 de abril y les estaremos dando información complementaria adicional al evento. Así es, y aquí han estado viendo ahí el banner que aparece
con las fechas, con la página, con toda la información que ustedes lo requieran para estar pendientes. De cualquier forma, haremos eco de esta invitación. Muy bien. Invitamos a todos los profesionales de la geología que participen con nosotros con sus trabajos técnicos o pósters. Los esperamos. Perfectamente. Muy bien, amigos, pues casi es el fin del programa. Vamos a hacer una muy breve pausa, nada más para despedir a nuestro invitado y volvemos con el cierre. Gracias por estar con nosotros. Esto es Energía Tabasco. Listo, amigos, ¿qué les pareció? Es un tema muy técnico, posiblemente. Lo vimos aquí con la audiencia, algunos comentarios. Sí, definitivamente la perforación en convencionales tiene que ser, pero no nada más es petróleo, Recuerden, ya vieron todo lo que la geología, el tema del agua es un tema, wow, muy importante. Vamos a hacer un programa, se los vamos a traer próximamente, el tema de la problemática del agua en México, no el agua que está arriba, el agua que está abajo en el subsuelo, el estrés hídrico y todos los temas que tocaron. A mí me encantó el programa, la verdad. Muchos saludos a nuestros amigos Demetrio Santamaría, muy atinado el comentario, Mari Torres, gracias Mari, muy rico también. Tenemos a bastantes técnicos aquí y gente muy involucrada en el sector de la geología y las geociencias, las ciencias de la tierra. Enhorabuena para todos ustedes. Hay que estar pendientes, vamos a seguir transmitiendo sobre la convención para que no la pierdan y va a ser un tema muy importante. Y bueno, pues la próxima semana es Semana Santa, vamos a traerles un tema interesantón. Por ahí vamos a andar viajando el equipo de Energía Tabasco, entonces pues que sea sorpresa, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, siguen los dimes y diretes en la reforma a la ley de la industria eléctrica, ya está paralizada totalmente. Ahora pues no sabemos qué vaya a pasar, sinceramente. Y el tema del pago a proveedores de Pemex, bueno, pues el señor director de Petróleos Mexicanos dijo que en abril se les pagaba a todos ellos, ¿no? Hoy es día 24, faltan 8 días para que Petróleos Mexicanos honre su palabra, como lo dijo el director general de Petróleos Mexicanos justamente el jueves de la semana pasada. Así es que, sin más, los invito a que por favor vean este programa, lo compartan con sus amigos en nuestro canal de YouTube, es youtube.com/Energía Tabasco Oficial. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y otros videos que estamos subiendo, y sobre todo para que más gente vea este programa. Tuvimos un crecimiento exponencial hacia el final del programa, cosa que nos da muchísimo gusto. Quiere decir que el tema fue increciendo y eso está padre finalmente, ¿no? Entonces, con el favor de su atención, muchísimas gracias en nombre de Energía Tabasco. Pasen ustedes una muy buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Bye. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.